¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos a la clase del día de hoy. Siempre es un gusto estar acá con ustedes, aprendiendo cada día más. Iniciemos. Entonces, bienvenidos sean todos a la clase de matemática de esta semana. El tema, como lo mencioné hace un rato, es determinar la ecuación general y la ecuación canónica de la circunferencia a partir de 3 puntos. ¿Eso qué significa? De que nos van a dar un punto P, un punto Q, un punto R. ¿Sí? Entonces, ahorita vamos a verificar cómo es esto. Circunferencia. Si nosotros tenemos la siguiente circunferencia, vamos a tener un punto en el centro de ella, ¿verdad? Que ese tiene coordenadas h, k. Ahorita solo estamos haciendo un pequeño repaso, ¿verdad? El centro va a tener coordenadas h, k. Entonces nosotros trazamos la circunferencia, que es todo el contorno de ella, ¿verdad? Entonces vamos a verificar que existe un punto en la circunferencia. ¿Eso qué significa? Que sí pertenece. Este punto sí pertenece a la circunferencia, ¿verdad? Por lo tanto, a ese le vamos a llamar un punto P. Recuérdense que las coordenadas de los puntos alrededor de la circunferencia todos son coordenadas X, Y. Pero como dice que nos dan 3 puntos, vamos a obtener un punto Q que puede ser en cualquier lado de alrededor de nuestra circunferencia y las coordenadas siempre son X, Y. Aquí tenemos el punto Q. Y también tenemos un punto R que puede ser en cualquier parte, ¿verdad? Toda vez esté dentro de que pertenezca a la circunferencia. Tomar en cuenta, si los puntos están dentro de la circunferencia, no pertenecen. Y si están fuera de la circunferencia, tampoco pertenecen. Tienen que estar exactamente alrededor de la circunferencia. Entonces aquí tenemos un punto R que también tiene coordenadas X, Y. Bueno, entonces, partiendo de estos 3 puntos, nosotros podemos deducir la ecuación general de la circunferencia, que es la que tenemos acá. Miren, x cuadrado más y cuadrado más dx más ey más f igual a 0. Esta es la ecuación general de la circunferencia. Pero también podemos deducir la ecuación canónica de la circunferencia, que es c menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado, igual al radio al cuadrado. Entonces, aquí ya tenemos las dos ecuaciones que vamos a deducir partiendo de esos 3 puntos. Entonces, esta es la pequeña introducción al tema. Vamos a pasar a la sección de ejemplos y vamos a realizar nuestro ejemplo para que podamos entender de una mejor manera. Entonces, bienvenidos sean todos a la sección de ejemplos. Acá tenemos el ejemplo que vamos a realizar. Dice determinar la ecuación general y canónica de la circunferencia que pasa por los puntos. Y aquí tenemos un punto P, que las coordenadas son menos 4,6. Ahí se recuerdan de que esto es en X y esto es en Y. Tenemos el punto Q, que las coordenadas son 3,5, también en X y en Y. Y tenemos un punto R, menos 2, coordenadas X y Y. Entonces, lo primero que vamos a realizar es lo siguiente. Vamos a copiar ahorita la ecuación general de la circunferencia, que es, entonces ahí tenemos la ecuación general de la circunferencia. Entonces, como primer punto, bueno, entonces ahí tenemos el primer paso. Miren, vamos a reemplazar el punto P y vamos a resolver. Entonces, ¿dónde vamos a reemplazar el punto P? El punto P lo vamos a reemplazar acá en nuestra ecuación general de la circunferencia. Tomando en cuenta siempre de que esta es en X y en Y. Entonces, todo lo que va en X lo vamos a reemplazar donde van las X, acá en X al cuadrado y en dx. Y todo lo que es Y lo vamos a reemplazar en Y cuadrado y acá donde va la EY. Entonces, empecemos a resolver. Bueno, X al cuadrado. X al cuadrado es menos 4. Entonces coloco menos 4 elevado al cuadrado. ¿Bien? Más Y al cuadrado, pero Y es 6. Entonces coloco 6 al cuadrado. Más dx. Dx es d por menos 4. Tomar en cuenta la coordenada que tiene signo negativo. Entonces sería d por menos 4. Más, ahora la letra E, por y es 6. Entonces es e por 6 más f. Igual a 0. Resulta de que la f no la reemplazamos porque no tenemos ningún valor. Bueno, ahora solamente nos toca, ya reemplazamos, ahora resolvemos toda esta parte acá. Entonces me queda menos 4 al cuadrado serían 16, porque todo número negativo le va a una potencia par es positivo y 4 al cuadrado, 4 por 4 serían 16.
Más 6 al cuadrado, 6 por 6, 36. Más por menos, menos. D por 4 serían 4D. Siempre colocando el coeficiente al inicio, o sea, el numerito. Más por más me da más. E por 6, 6E. Más F. Igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar ahora? Ahora lo que vamos a revisar es dejar esta parte de un lado y los números que no tienen variable del otro lado. Entonces nos quedaría menos 4D más 6E más F. Igual, este 16 lo pasamos del otro lado. Entonces, como está positivo, me quedaría menos 16. Este 36 lo pasamos del otro lado, entonces me quedaría menos 36. Y ya no tengo que pasar algún otro, ¿verdad? La ecuación que vamos a utilizar es la siguiente. Menos 4D más 6E más F igual. Y ahora resolvemos esto. Como son signos negativos, se suman y se copia el signo. 16 más 36 son 52. Entonces, acá tenemos nuestra primera ecuación. Y esa es la que vamos a utilizar más adelante. Entonces, número 2, acá tenemos el punto Q, 3,5. ¿Verdad? Y resolver, recuérdense que las coordenadas son X y Y. Entonces, lo mismo, para reemplazar el punto Q en la ecuación general. Entonces, acá quedaría 3 al cuadrado, porque es la variable X, más 5 al cuadrado, más dx, o sea, d por 3, más e por, ahora 5, porque eso es y, más f. Y esto igual a 0. Ahora, ya teniendo todo sustituido o todo reemplazado, vamos a resolver cada operación. 3 al cuadrado, 3 por 3 son 9. Más 5 al cuadrado, 5 por 5, 25. Más por más me da más, d por 3, 3d. Más por más me da más, e por 5, 5e. Más f, igual a 0. Entonces ahora copiamos solamente los valores que están con variable y los que no tienen los pasamos del otro lado. Entonces quedaría 3D más 5E más F igual a este lo pasamos con signo contrario, aquí está positivo, lo pasamos como negativo, menos 9. Este 25 también con signo contrario, menos 25. Y entonces mi respuesta final sería 3D más 5E más F igual a, signos iguales se suman, se copia el signo, menos 9 menos 25 son menos 34. Y esta sería la ecuación número 2. Entonces, número 3, reemplazar el punto ahora R. El punto R, sus coordenadas son 2, menos 2. Bueno, entonces, seguimos. Reemplazamos ahora, ejemplo 3, reemplazamos el punto R en la ecuación general. Entonces sería, no olvidar de que esto es X y esto es Y. Entonces nos quedaría, X es 2 al cuadrado, más Y al cuadrado, entonces sería menos 2 al cuadrado, más D por X, que es 2, más E por Y, que es menos 2, más F, igual a 0. Entonces ahora resolvemos. 2 al cuadrado, 2 por 2, 4, más. Menos por menos me da más, 2 al cuadrado, me da 4 también. Más por más me da más, 2 por D, 2D. Más por menos, menos. E por 2, 2E más F. Bueno, 0. Entonces acá ya saben de que pasamos estos números que no tienen variable del otro lado. Entonces ahora anotamos 2D menos 2E más F. Igual a, este pasa como negativo y este también pasa como negativo. Me queda menos 4, menos 4. Entonces la ecuación final nos quedaría 2D menos 2E más F igual a menos 8. Y esa sería nuestra ecuación número 3.
Entonces, ahora copiamos las ecuaciones. Bueno, entonces notar, aquí es donde vamos a repasar sistema de ecuaciones de 3×3. Sí, entonces ahorita vamos a resolver el problema. ¿En qué consiste el sistema de ecuaciones de 3×3? En que yo tengo que encontrar cuánto vale la variable D, cuánto vale E y cuánto vale F. Entonces, ¿qué procedimiento vamos a utilizar? Bueno, el procedimiento acá es el siguiente. El objetivo es, ahorita vamos a utilizar la eliminación o la reducción. Entonces, el objetivo es acá, es esto, miren. Por ejemplo, si yo tengo F positivo, yo acá tengo que tener F negativo. ¿Para qué? Para que yo cancele y eso me dé 0. Entonces, el objetivo acá es cancelar una de las 3 variables en este caso, ¿verdad? Bueno, entonces, el paso número 1. Copiar la ecuación 1 y 2. Solo que vamos a hacerle un pequeño cambio a cualquiera de las dos para poder eliminar. ¿Ya? Entonces voy a copiar primero la número 1. Bueno, entonces, ¿qué cambio le tengo que hacer a la número 2? Porque a esta no le hice ningún cambio. Esa la copié tal como está. ¿Qué cambio le tengo que dar a esta 2? Bueno, el objetivo es, lo más sencillo acá es eliminar la variable f. Aquí la variable f tiene signo positivo. Yo quiero que mi otra ecuación, la variable f, tenga signo negativo. Entonces, lo que vamos a hacer es multiplicar la número 2 por menos 1. ¿Sí? Entonces, acá voy a colocar la número 2. Pero esa la voy a multiplicar por menos 1. ¿Y por qué por menos 1? Porque más por menos me va a dar menos. Y ese es el objetivo, eliminar. Entonces coloquemos. Más por menos me da menos 3D más 5E por menos 1 me da menos 5E. Más F más por menos me da menos F igual a menos por menos me da más 34. Y ahora resolvemos la operación. ¿Sí? Si se dan cuenta, al multiplicar por menos 1, le cambia signo a todo. Miren, este me quedó negativo, 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 positivo. ¿Ven? Entonces ya nos quedó esto. Entonces ahora ya podemos reducir. Entonces, la ecuación que nos queda, signos iguales acá, hacemos la suma o resta correspondiente. Menos, acá como son signos distintos, restamos y el 6 es mayor, entonces me queda más E. Más E porque solo me queda 1 y el 1 no se coloca. Entonces acá miren, cancelamos F con F. Entonces acá restamos esto y me queda menos 18. Entonces, a esta ecuación que acabamos de encontrar, la vamos a llamar ecuación 4. Bueno, y ahí estaríamos con el paso 1. Ahora, vamos a realizar el paso 2. Vamos a volver a anotar, entonces ahora copiamos la ecuación 1 y 3. ¿Verdad? Entonces copiamos la ecuación 1. Como queremos eliminar la variable f, entonces vamos a aplicar la misma operación. A la ecuación 3 la vamos a multiplicar por menos 1. Entonces a la hora de multiplicar por menos 1 le cambiamos signo a todo. Entonces acá me quedaría más por menos me da menos 2D. Menos por menos me da más 2E. Más por menos me da menos F. Y menos por menos me da más 8. Y resolvemos. Entonces, acá nos quedaría, signos iguales se suman, menos 6D. Signos iguales se suman, más 8E. Acá cancelamos, ¿verdad? F positivo con negativo. ¿Sí? Y esto sería igual a menos 52 más 8, entonces me queda menos 44. Entonces, esta ecuación que acabamos de encontrar, la vamos a llamar ecuación 5. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué hacemos ahora? Como ya reducimos la 1 y la 2 y la 1 y la 3, ahora ya nos quedó la 4 y la 5. Entonces, vamos a eliminar, haciendo el mismo procedimiento, cualquiera de estas dos variables. Podría ser la D o la E. Ahí cualquiera de las dos, pero utilizando las ecuaciones 4 y 5.
Entonces, lo más práctico acá es lo siguiente. Miren, acá tengo un más 8e y acá tengo un 1e. Entonces, este 1e lo puedo pasar como 8e multiplicando por menos 8. ¿Okay? Entonces, multiplicando por menos 8. ¿Ya? Bueno, entonces voy a multiplicar la ecuación 4 por menos 8. Entonces copio la ecuación 4 acá de este otro lado y la multiplico por menos 8. Entonces multiplico menos 4 por menos 8. Entonces, menos por menos, esto me va a dar más. 7 por 8, 56. D. Ahora, más por menos, me da menos. E por menos 8, me da menos 8e. Y esto va a ser igual a menos por menos. Esto me da más. Entonces multiplico 18 por menos 8. Y eso da un total de 144. Ahora, la ecuación 5 no le vamos a hacer ningún cambio. Esa la vamos a copiar tal y como está. Copiamos la ecuación 5 entonces. Y nos queda 6D menos 6D más 8E igual a menos 44. Bueno. Ahora sí podrán notar, ya podemos eliminar la variable E. Entonces acá me queda menos 50D. Cancelamos acá, igual, 144 menos 44 me quedan 100. Gracias. Despejar entonces. D. Entonces copiamos otra vez la ecuación. Acá me queda positivo también, 50. D igual a 100. Entonces D va a ser igual a acá, como el 50 está multiplicando, lo pasamos a dividir. Entonces ya tenemos el valor de 100 dentro de 50, eso me da 2. Ya encontramos el valor de la variable D. Entonces agarramos la ecuación 4. Entonces como ya encontramos el valor de la letra D, reemplazamos la D acá. Entonces me queda menos 7 por D, que sería 2, más E igual a menos 18. Más por menos me da menos 14, más E igual a menos 18. Este 14 que está negativo lo pasamos del otro lado. E va a ser igual a menos 18 más 14. Entonces E va a ser igual a menos 4. Entonces aquí ya tenemos la variable E. Ahora, como ya tenemos la variable D, en cualquiera de estas tres ecuaciones reemplazamos la D y la E y obtenemos el valor de F. Vamos a tomar la ecuación 1. Entonces ahora reemplazamos menos 4D, D vale 2, ya sabemos, más 6E, y E vale menos 4, más F. Y esto es igual a menos 52. Resolvemos, más por menos me da menos 8. Más por menos me da menos 24. Más F. Menos 52. Entonces, lo único que tenemos que hacer acá ahora es esta F dejarla sola. Menos 52. Y este 8 lo pasamos como más 8. Y este 24 lo pasamos como más 24. Porque como acá están negativos los dos, los pasamos positivos. Entonces F va a ser igual a menos 52 más 8 más 24. Entonces F va a ser menos 20. Y ya tenemos el valor de D, E y F. Ahora solo faltaría nada más determinar la ecuación general y la ecuación canónica. Bueno, entonces ya tenemos los valores de E y F. D es igual a 2, E es igual a menos 4 y F es igual a menos 20. Pero entonces, ¿qué hacemos ahora? Reemplazar en la ecuación general. Entonces nuestra ecuación general es reemplazamos los valores que tenemos acá en las letras. Entonces acá nos quedaría
x cuadrado más y cuadrado. Ya no colocamos d, lo que colocamos el 2, entonces sería más, paréntesis, 2 por x, más, ahora e, paréntesis, menos 4, por y, más f, pero f es negativo, menos 20. Bueno, entonces ahora, resolver. Entonces acá colocamos x cuadrado más y cuadrado, más por más me da más 2x, más por menos me da menos 4y, menos 20. Entonces, esta sería la ecuación general de la circunferencia. Bueno, entonces ahí ya tenemos la ecuación general de la circunferencia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a utilizar las expresiones para determinar el centro y el radio y así poder determinar la ecuación canónica de la circunferencia. Entonces, para determinar el centro, vamos a utilizar la expresión menos d dividido 2 y menos e dividido 2. Entonces, centro, tenemos acá que es menos d es igual a 2, entonces coloco 2 dividido 2. Y acá menos e es menos 4, entonces ahora paréntesis menos 4 y 2. Entonces acá ya tengo el resultado, resolvemos, ¿verdad? Menos 2 dentro de 2 me da menos 1. Menos por menos me da más, entonces 4 dentro de 2 me da 2. Entonces acá ya tengo el centro de la circunferencia. Centro. Y ahí se recuerdan de que estas coordenadas son h, k. ¿Ya? Bueno, entonces, para determinar el radio, la expresión es 1/2 por la raíz de d al cuadrado más e al cuadrado menos 4f. ¿Sí? Ahora solo resolvemos. Sustituir y resolver. Radio es igual a 1/2 por raíz. La raíz que tenemos sería entonces d al cuadrado, d vale 2, 2 al cuadrado. Más e al cuadrado, e vale menos 4, menos 4 al cuadrado. Menos 4 por menos 20. Entonces, sigamos resolviendo. Radio va a ser igual a 1/2 por 2 al cuadrado es 4, más, primero realizamos la potencia, 4 al cuadrado son 16, 4 por 4 menos por menos me da más, 4 por 20 son 80. Entonces el radio va a ser igual a 1/2 por raíz de 4 más 16 más 80, esos son 100. Entonces, radio va a ser igual a 1/2 por, la raíz de 100 es 10. Y al 10 le colocamos 1. Entonces multiplicamos en línea recta. Entonces 1 por 10 son 10. 2 por 1 son 2. Y 10 dentro de 2 es 5. Por lo tanto, el radio es 5. Entonces, las coordenadas del centro son menos 1,2 y las coordenadas del radio o el radio es 5. Entonces ahora reemplazar. Entonces estas son h, k. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Sí? Entonces, la ecuación canónica es la siguiente. Paréntesis x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado, y esto es igual al radio al cuadrado. Entonces resolvemos. X menos h, h vale menos 1, por lo tanto coloco menos 1. Y esto elevado al cuadrado. Más y menos k, k vale 2, entonces coloco solamente 2. Esto es igual a radio al cuadrado, 5 elevado al cuadrado. Entonces por último ya nos queda la x menos por menos me da más 1 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado, y esto es igual a 5 al cuadrado es 25. Por lo tanto, aquí ya tenemos la ecuación canónica de la circunferencia. Y ahí estaremos con el tema del día de hoy.
Que tengan un excelente día. Dios bendiga. Hasta luego.